Mi nuera me prohibió asistir a la fiesta de cumpleaños de mi nieta porque solo soy un plomero, así que me enfrenté a ella y mi hijo finalmente vio la verdad. Soy Greg, un plomero jubilado de 68 años que se ha sentido bastante decaído últimamente. Mi esposa, Ellen, falleció hace 5 años a causa de un cáncer y, desde entonces, la vida ha sido un camino solitario. Estuvimos casados durante 40 años y adaptarme a la vida sin ella ha sido más difícil de lo que jamás imaginé. Nos conocimos cuando éramos solo adolescentes, yo era aprendiz de plomero y ella trabajaba en el diner local. Fue amor a primera vista y construimos nuestra vida juntos desde cero. Tengo un hijo, Mark de 42 años, que está casado con Victoria de 39 años. Tienen una niña preciosa, Kiara de 5 años, que es la luz de mi vida. Mark siguió mis pasos por un tiempo, trabajando conmigo en mi negocio de plomería después de la secundaria, pero siempre tuvo sueños más grandes. Con el ánimo de Ellen y el mío, fue a la universidad y se convirtió en contador. Estaba tan orgulloso de él, aunque extrañaba tenerlo trabajando a mi lado. Siempre he tenido una relación complicada con Victoria. Ella proviene de una familia acomodada, su padre, Richard, es un abogado importante en la ciudad y su madre, Patricia, proviene de dinero antiguo. Desde el día que Mark nos presentó, pude decir que Victoria me miraba con desprecio. Hacía comentarios sobre mi trabajo, preguntando si alguna vez había considerado ascender en mi carrera. Me dolía, pero lo ignoraba por el bien de Mark. Recuerdo el día que Mark me dijo que iba a proponerle matrimonio a Victoria. Estaba nervioso, no solo por pedírselo, sino por decírmelo a mí. Sabía que las cosas estaban tensas entre Victoria y yo. Le dije que si ella lo hacía feliz, eso era lo único que importaba, pero en privado me preocupaba cómo sus diferentes antecedentes afectarían su matrimonio. Su boda fue un asunto lujoso, nada parecido a la ceremonia sencilla que Ellen y yo tuvimos. Los padres de Victoria no escatimaron en gastos y yo me sentía fuera de lugar en mi smoking alquilado. Durante la recepción, escuché a la madre de Victoria decirle a una amiga lo aliviada que estaba de que su hija había ascendido y no tendría que preocuparse por el dinero. Me costó no decir nada. Las cosas empeoraron cuando nació Kiara. Estaba emocionado de ser abuelo, pero Victoria siempre parecía reacia a dejarme pasar tiempo con ella. Inventaba excusas sobre por qué no podía cuidarla o por qué no podían visitarnos. Mark intentaba suavizar las cosas, pero podía decir que estaba atrapado en el medio. Recuerdo un incidente cuando Kiara tenía unos 2 años. Había venido a cuidarla mientras Mark y Victoria iban a un evento de trabajo. Cuando regresaron, Victoria se enfureció porque había dejado que Kiara jugara con algunas de mis herramientas de plomería viejas y limpias. Se llevó a Kiara diciendo que no quería que tuviera ideas de seguir mis pasos. Mark intentó calmarla, diciendo que solo era un juego inocente, pero el daño estaba hecho. A pesar de los esfuerzos de Victoria, Kiara y yo hemos logrado construir una relación cercana. Tenemos nuestras pequeñas tradiciones, como hacer panqueques juntos los sábados por la mañana cuando se queda a dormir. Le enseño pequeñas cosas sobre herramientas y cómo funcionan las cosas, y sus ojos se iluminan de curiosidad. Me recuerda tanto a Mark a esa edad. La semana pasada me enteré de que la fiesta de cumpleaños número 6 de Kiara se acerca. No me enteré por Mark o Victoria, mi vecino Bob lo mencionó porque su nieta recibió una invitación. Me sentí herido y confundido. ¿Cómo podrían no invitarme al cumpleaños de mi propia nieta? Pasé unos días reflexionando, preguntándome si había sido un error, tal vez la invitación se perdió en el correo, pero en el fondo sabía que era solo lo último en una larga lista de desaires de Victoria. Finalmente, reuní el valor para llamar a Mark y preguntarle sobre la fiesta. Tartamudeó y dio excusas sobre cómo solo era una pequeña reunión, pero podía escuchar la culpa en su voz. Le recordé que la nieta de Bob había sido invitada, así que no podía ser tan pequeña. Después de una larga pausa, Mark finalmente admitió la verdad. Victoria no quería que estuviera allí porque le daba vergüenza. Le dijo a Mark que tener a un abuelo de clase obrera en la fiesta haría que se viera mal frente a sus amigos elegantes. Estaba preocupada de que apareciera con mi ropa de trabajo o hablara de plomería y arruinara la imagen sofisticada que estaba tratando de proyectar. Quedé estupefacto en silencio. Todos estos años intenté entender la actitud de Victoria, pero esto era ir demasiado lejos. Esto no se trataba solo de mí, se trataba de Kiara. ¿Qué tipo de mensaje le estaban enviando al excluir a su abuelo de su cumpleaños? Le dije a Mark que estaba decepcionado de él por seguirle la corriente. Intentó disculparse, diciendo que lo compensaría conmigo, pero no lo acepté. Le recordé todas las veces que lo había apoyado,
incluso cuando eso significaba sacrificar mis propios sueños. Quería que él se hiciera cargo del negocio familiar, pero cuando dijo que quería ir a la universidad, Ellen y yo trabajamos horas extras para ayudar a pagarla, y así es como me lo agradecía. Al día siguiente, decidí que no podía dejar pasar esto. Conduje hasta su casa, la mano temblando en el volante. Cuando llegué, vi a Victoria en el patio delantero charlando con algunos vecinos. Cuando me vio, su rostro se descompuso. Pude ver el pánico en sus ojos mientras subía por la entrada. Me acerqué a ella y le dije con calma que sabía sobre la fiesta y por qué no estaba invitado. Quería que supiera que ya no intentaría ganarme su aprobación. A partir de ahora, si quería ver a Kiara, tendría que traerla a ella misma a mí. El rostro de Victoria se puso rojo y comenzó a balbucear, pero solo me di la vuelta y me fui. Mientras me alejaba, vi que Mark entraba al camino de entrada. Se veía angustiado cuando me vio, pero solo le asentí con la cabeza y me fui. Ahora estoy en casa, rodeado de fotos de Ellen, preguntándome si hice lo correcto. Parte de mí se siente culpable por causar problemas potenciales para Mark y Kiara, pero otra parte de mí siente que era hora de hacerlo. He pasado años tratando de ser la persona más grande, pero ¿a qué costo? ¿Mi propio respeto propio? No sé qué pasará a continuación. ¿Mark finalmente se enfrentará a Victoria? ¿Seguiré viendo a Kiara? Estoy preocupado, pero también cansado de ser tratado como si fuera menos solo por mi trabajo. Trabajé duro toda mi vida para mantener a mi familia. Puse comida en la mesa, mantuve un techo sobre nuestras cabezas y hasta logré ahorrar lo suficiente para ayudar a Mark a pasar por la universidad. ¿No cuenta eso para algo? Sigo pensando en qué diría Ellen si estuviera aquí. Ella siempre supo cómo manejar situaciones difíciles con gracia, pero también me enseñó la importancia de defenderme. Solo espero no haber empeorado las cosas para todos los involucrados. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la confrontación con Victoria y las cosas han tomado un giro inesperado. Al día siguiente de que la confronté, Mark apareció en mi puerta. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Sus ojos estaban enrojecidos y su ropa arrugada. Me recordó cómo se veía durante sus exámenes finales en la universidad. Preguntó si podía entrar y, por supuesto, lo dejé pasar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma en la que solíamos cenar como familia cuando él estaba creciendo. Durante un tiempo, solo nos sentamos en silencio. Podía decir que tenía mucho en mente, pero esperé a que él hablara primero. Finalmente, Mark me dijo que después de que me fui, él y Victoria tuvieron una gran pelea. Dijo que finalmente se enfrentó a ella sobre cómo me trataba y que estaba avergonzado de sí mismo por permitir que continuara durante tanto tiempo. Admitió que había estado asustado de agitar las cosas, preocupado de que si presionaba demasiado, Victoria podría dejarlo. Mientras hablábamos, Mark reveló algo que me sorprendió. El padre de Victoria, Richard, el importante abogado, había sido inhabilitado hace unos años por algunos tratos turbios. Al parecer, había estado manipulando fondos de clientes y lo atraparon. La familia lo mantuvo en secreto y Victoria había estado compensando en exceso desde entonces, tratando de mantener su imagen de éxito. No excusaba su comportamiento, pero lo explicaba mucho. Recordé cómo la actitud de Victoria había parecido cambiar hace unos 3 años, volviéndose aún más enfocada en las apariencias y el estatus. En ese momento, lo atribuía a que se había unido a algún club de campo elegante, pero ahora todo tenía sentido. Mark continuó diciéndome que había decidido mudarse por un tiempo. Dijo que necesitaba tiempo para pensar en su matrimonio y qué tipo de ejemplo estaban dando para Kiara. Me miró con lágrimas en los ojos y preguntó si podía quedarse conmigo por un tiempo. Por supuesto, le dije que sí. ¿Cómo podría rechazar a mi propio hijo? Pasamos el resto del día moviendo algunas de las cosas de Mark a la habitación de invitados, el antiguo cuarto de costura de Ellen que nunca tuve el corazón para cambiar. Mientras trabajábamos, hablamos más de lo que habíamos hablado en años. Mark me dijo cuánto había admirado mi ética de trabajo, incluso cuando Victoria lo hacía sentir avergonzado de mi profesión. Se disculpó por no haberme defendido antes y pude ver el remordimiento genuino en sus ojos. Al día siguiente, Victoria apareció en mi casa. Estaba hecha un desastre, con el rímel corrido por la cara y el cabello despeinado. Comenzó a gritar tan pronto como abrí la puerta, acusándome de volver a Mark en su contra y de arruinar su familia. Mantuve la calma, recordando cómo Ellen siempre decía que gritar de vuelta nunca resolvía nada. Le dije a Victoria que sus propias acciones habían llevado a esto. Le recordé todo el tiempo que me había hecho sentir no deseado,
todos los comentarios despectivos sobre mi profesión y cómo había tratado de mantener a Kiara alejada de mí. Le dije que una familia construida sobre mentiras y pretensiones no era familia en absoluto. Mark salió cuando escuchó el alboroto. Le pidió a Victoria que se fuera, lo que solo la enojó más. Se volvió hacia él, rogándole que volviera a casa, prometiendo que las cosas serían diferentes. Pero Mark se mantuvo firme. Le dijo que necesitaba este tiempo para pensar las cosas y que si realmente quería salvar su matrimonio, necesitaba examinar su propio comportamiento. Mientras Victoria se alejaba en coche, vi el costo que esto estaba teniendo en Mark. Se veía aliviado y devastado. Puse mi mano en su hombro, diciéndole que había hecho lo correcto. Pasamos esa noche mirando álbumes de fotos antiguos, recordando tiempos más felices. Los siguientes días fueron tensos. Mark claramente estaba luchando con su decisión, pero también parecía aliviado de estar lejos de la presión constante de mantener las apariencias. Hablamos mucho sobre su infancia, mi relación con Ellen y lo que él quería para el futuro de Kiara. La fiesta de cumpleaños de Kiara llegó y se fue. Mark la llevó a pasar un día especial de padre e hija en lugar de la gran fiesta que Victoria había planeado. Cuando la trajo a mi casa después, Kiara estaba radiante. Me contó todo sobre su día y cómo había elegido su propio pastel en la panadería local, la misma donde Ellen y yo solíamos conseguir nuestros pasteles de aniversario. No era la fiesta elegante que Victoria había imaginado, pero Kiara parecía más feliz de lo que la había visto en mucho tiempo. Me mostró el pequeño kit de herramientas que Mark le había comprado, demostrando con orgullo cómo podía usar el destornillador de plástico. Me trajo lágrimas a los ojos, recordándome cuando Mark tenía esa edad y siempre quería ayudarme con mi trabajo. En cuanto a mí, todavía estoy procesando todo. Estoy triste de que haya llegado a esto, pero también tengo la esperanza de que tal vez esto sea una llamada de atención para Victoria y, si no, al menos Mark finalmente está defendiendo lo que es correcto. Solo espero que, pase lo que pase, Kiara no quede atrapada en el medio. Últimamente, me encuentro hablando mucho con la foto de Ellen, preguntándome qué pensaría de todo esto. Casi puedo escuchar su voz diciéndome que tenga fe en nuestro hijo y que siga estando ahí para Kiara. No será un camino fácil hacia adelante, pero estoy listo para enfrentar lo que venga. Actualización 2. Ha pasado un mes desde que Mark se mudó conmigo y las cosas han sido interesantes, por decirlo menos. La casa se siente viva de nuevo, recordándome cuando Mark era más joven y las habitaciones estaban llenas con el sonido de su risa y el traqueteo de sus juguetes. Pero también hay una pesadez en el aire, el peso de los conflictos no resueltos y los futuros inciertos. Victoria ha estado en una campaña para recuperar a Mark. Ha aparecido en mi casa varias veces, alternando entre disculpas llorosas y acusaciones enojadas. Cada vez, Mark se ha mantenido firme, diciéndole que necesitan este tiempo separados para resolver las cosas. He tratado de mantenerme al margen, pero es difícil cuando está sucediendo en mi porche delantero. Un día, Victoria llegó con una ofrenda de paz, una lasaña casera, el plato favorito de Mark. Recordé a Ellen enseñándole la receta años atrás, antes de que las cosas se complicaran. Por un momento, vi un atisbo de la chica de la que Mark se había enamorado, pero luego ella comenzó a insistir en cómo ella era la parte perjudicada en todo esto y el momento se fue. El mayor desarrollo llegó la semana pasada cuando aparecieron los padres de Victoria. Patricia, su madre, estaba claramente avergonzada por toda la situación. Se quedó atrás, retorciéndose las manos y pareciendo que quería estar en cualquier otro lugar. Pero Richard, el padre de Victoria, era otra historia. Richard comenzó a gritar tan pronto como salió del coche. Llamó a Mark desagradecido, acusándolo de abandonar a su familia. Se quejó de cómo les había dado todo, una casa grande, coches caros, vacaciones lujosas, y así era como Mark le pagaba. Fue entonces cuando intervine. Le dije a Richard que si quería hablar de abandono, deberíamos discutir cómo él había abandonado su ética y había sido inhabilitado. La expresión en su rostro fue impagable. Se volvió hacia Victoria, exigiendo saber cómo sabía yo eso. Resulta que Victoria nunca le había dicho a sus padres que Mark sabía sobre la inhabilitación. Las cosas se calentaron después de eso. Richard trató de justificar sus acciones, diciendo que solo había estado tratando de mantener a su familia. Contrarresté que no había justificación para robar a los clientes. Le dije que la verdadera provisión no se trataba de coches lujosos o casas grandes, sino de enseñar a tus hijos integridad y el valor del trabajo honesto. A medida que las voces se alzaban y los ánimos se encendían,
me encontré pensando en todas las veces que me había mordido la lengua a lo largo de los años por el bien de la paz. Pero esta vez no. Estaba harto de ser menospreciado por personas que pensaban que eran mejores que yo solo porque llevaban trajes al trabajo en lugar de overoles. Eventualmente, les pedí a todos que se fueran. Mientras se iban, Patricia se quedó atrás. Se disculpó conmigo, diciendo que no tenía idea de que las cosas habían llegado tan lejos. Admitió que habían malcriado a Victoria y que tal vez esto era la llamada de atención que su hija necesitaba. Había una tristeza en sus ojos que me hizo preguntarme si ella tenía sus propios arrepentimientos sobre la forma en que habían criado a Victoria. Después de que se fueron, Mark me agradeció por defenderlo. Tuvimos una larga conversación sobre los valores familiares y lo que realmente importa en la vida. Me dijo que estaba orgulloso de ser mi hijo y que quería que Kiara creciera sabiendo el valor del trabajo duro y la integridad. Me recordó a las conversaciones que solía tener con mi propio padre, un carpintero que me enseñó la importancia de enorgullecerse de tu trabajo, sin importar cuál fuera ese trabajo. Al día siguiente, Mark llamó a Victoria y le dijo que quería comenzar terapia de pareja. Dejó en claro que si iban a hacer que su matrimonio funcionara, las cosas tendrían que cambiar. Victoria accedió, sonando más humilde de lo que la había oído antes. En cuanto a Kiara, ha estado pasando más tiempo con nosotros. Incluso me pidió que le enseñara a usar algunas de mis herramientas de plomería viejas. Comencé mostrándole cómo usar una llave para apretar un perno. Ver su rostro iluminarse mientras aprendía algo nuevo me recordó a Mark a esa edad. Me dio esperanzas de que, pase lo que pase entre Mark y Victoria, Kiara crecerá sabiendo que es amada y valorada por lo que es, no por lo que tiene. No sé qué depara el futuro para mi familia. Todavía hay mucho dolor y desconfianza que superar, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estamos en el camino correcto. Y pase lo que pase, estaré aquí, listo para ofrecer una mano o un oído atento, como siempre lo he hecho. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde que todo esto comenzó y tengo algunas actualizaciones finales para compartir. Mark y Victoria han estado en terapia y, aunque las cosas no son perfectas, están progresando. Mark se mudó de nuevo a casa el mes pasado, pero se asegura de traer a Kiara a visitarme regularmente. La casa se siente más vacía sin Mark aquí, pero me alegra que esté tratando de arreglar las cosas con Victoria. Extraño tenerlo cerca, nuestras charlas nocturnas con cervezas, viendo películas viejas juntos como cuando era niño, pero sé que necesita concentrarse en su familia ahora. Las visitas de Kiara son lo más destacado de mi semana. Siempre está llena de historias sobre la escuela y sus amigos. La semana pasada, me mostró con orgullo un proyecto que hizo para la clase, un cartel sobre diferentes trabajos. Había dibujado una imagen de mí en mi uniforme de plomero al lado de una imagen de su papá en un traje. Me calentó el corazón ver que valoraba ambas profesiones por igual. La mayor sorpresa vino de la propia Victoria. Se presentó en mi puerta un día, sola, y preguntó si podíamos hablar. Al principio, estaba dudoso, pero la invité a pasar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habíamos tenido tantas conversaciones tensas a lo largo de los años. Victoria se disculpó por su comportamiento a lo largo de los años, admitiendo que sus propias inseguridades la habían llevado a atacarme. Me habló de crecer con la presión de ser perfecta y cómo la inhabilitación de su padre había destrozado su visión del mundo. Por primera vez, la vi como una persona, no solo como mi nuera difícil. Tuvimos una conversación larga y sincera. Compartí historias sobre mis propias luchas cuando estaba comenzando como plomero y cómo había aprendido a enorgullecerme de mi trabajo, independientemente de lo que otros pensaran. Le hablé de la satisfacción de resolver problemas y ayudar a la gente, incluso si eso significaba ensuciarme las manos. Victoria escuchó, realmente escuchó, por primera vez. Al final de nuestra charla, Victoria preguntó si estaría dispuesto a enseñarle algunas habilidades básicas de plomería. Dijo que quería poder arreglar cosas en la casa y ser un mejor ejemplo para Kiara. Al principio, estaba escéptico, pero acepté. Para mi sorpresa, Victoria ha estado viniendo una vez a la semana para lecciones de plomería. No es una natural, pero es persistente. La semana pasada, arregló con éxito un grifo con fugas por sí sola. La expresión de orgullo en su rostro me recordó a Mark cuando era joven y estaba aprendiendo el oficio. Kiara está encantada con todo esto. A veces se une a nuestras lecciones y se ha convertido en una especie de tiempo de vinculación familiar. El otro día, me dijo que quería ser plomero abogada cuando crezca, lo que nos hizo reír a todos. Es agradable verla entender que todos los trabajos tienen valor.
Las cosas no son perfectas. Victoria todavía tiene momentos en los que sus viejas actitudes salen a relucir y Mark todavía está trabajando en defenderse más, pero todos estamos intentando, y eso es lo que importa. He visto un cambio real en cómo Victoria me trata y, más importante, en cómo habla sobre diferentes tipos de trabajo frente a Kiara. En cuanto a mí, siento que he recuperado a mi familia. Más que eso, me siento respetado de una manera que no había sentido en años. Ha sido un camino largo y difícil, pero enfrentarme ese día fue la mejor decisión que pude haber tomado. Nos obligó a todos a enfrentar algunas verdades difíciles y salir más fuertes al otro lado. Todavía extraño a él en todos los días. Desearía que pudiera ver cómo han resultado las cosas, pero me gusta pensar que estaría orgullosa de cómo todos hemos crecido. No sé qué depara el futuro, pero sé una cosa, la próxima vez que haya una fiesta de cumpleaños, estaré allí, orgullosamente usando mi gorra de plomero si Kiara me lo pide. Y quién sabe, quizás Victoria esté allí conmigo, mostrando sus nuevas habilidades a sus amigos elegantes. La vida tiene una forma curiosa de sorprenderte a veces.